Buenos días, licenciado. Buenos días a todos, buenos días. Vean si quisiera su asistencia, por favor. It's over. That's it. Solo uno está quieto.
Ok, ya se han registrado todos. Bueno, ya tenemos más estudiantes. Está bien, supongo que a todos los que tienen que estar, que han ido incorporando. Entonces vamos a continuar ya. Obviamente no pusimos nada de tareas porque sobre todo tenemos que terminar los contenidos de este primer tema y dar algunos ejemplitos más para comprender perfectamente la asignación ya que queremos sobre todo otorgarles. Ok, recapitulemos hablando simplemente de lo que hemos visto hasta ahora, clasificación sobre todo de los distintos caracteres de los datos estadísticos, ¿sí? Nuevamente reiterarles, primero que nada, que debemos establecer siempre de todo dato estadístico el elemento o los elementos a partir de los cuales provienen los datos, las variables de interés y la observación o las observaciones presentes. Asimismo, establecer y darnos cuenta las escalas en las cuales los datos estadísticos han sido representados. Ya sabes, tenemos escalas propias de las variables cualitativas. Puede ser nominal, ordinal, o también puede ser de intervalo o de razón, pues, ¿no? Cuando sobre todo hablamos de las cuantitativas. En ese sentido, ¿no? Reconocer bien qué son datos categóricos, qué son datos cualitativos o cuantitativos también. Y establecer, pues, el tiempo en el cual han sido recolectados los datos, ¿no? Los cuales los hace datos de corte transversal o datos de series de tiempo. Veamos algunos ejemplos y demás, ¿no? Y estábamos haciendo algunas preguntas prácticas al respecto. Finalicemos hablando, sí, antes de plantearles la primera actividad, sobre las fuentes, ¿no? De las cuales pueden provenir los diversos datos estadísticos que recogemos. Tenemos, como ven, primera fuente llamada fuentes existentes, ¿no? Y segunda fuente, como ven, los estudios estadísticos como tales. Tenemos también una tercera característica que a partir, pues, ¿no? De las fuentes pueden registrarse errores, ¿no? En la adquisición de datos estadísticos. Vamos a hablar rapidito de eso. Bien, las fuentes de los datos, como ven, son fuentes existentes, ¿no? Las empresas mantienen una variedad de bases de datos sobre sus empleados, clientes y operaciones de negocio. Sobre todo cuando se establecen registros internos. Ustedes saben, hay empresas, pues, ¿no? Especializadas, encuestadoras, que hacen no solo estudios de mercados para productos, marcas, sino, como en esta época electoral tenemos para distintos, pues, ¿no? Agrupaciones, fuerzas políticas, empresas de comunicación, etcétera, ¿no? Hoy en día incluso un poquito, ¿no? En el ojo de la tormenta, porque se cuestionan, ¿no? Los resultados o la metodología de muchos de estos. Entonces hay diversas asociaciones de la industria que también recaban datos, ¿no? Otras de interés especial también proveen. Internet es una fuente de datos e información estadística de gran potencial, ¿no? Las agencias gubernamentales son otra fuente importante de datos existentes, ¿no? Lo que nosotros vemos en los ejemplos anteriores, el INE, el Ministerio de Economía, el Banco Central, pues no tienen entes especializados en estadísticas, sobre todo, ¿sí? Entonces, consultoras privadas, públicas, organizaciones gubernamentales, incluso, pues, ¿no? Asociaciones particulares, personas, incluso individuos que gustan hacer estudios específicos de todos y cada uno de ellos, ¿no? Son fuentes existentes, ¿no? Son fuentes existentes. Por ejemplo, a ver, voy a dejar, estoy compartiendo pues solo voy a compartir mi pantalla totalmente, ¿ya? A ver, por ejemplo, algo que se me ocurre. De dato estadístico último. En Internet, sobre todo en YouTube, hay canales especializados de estadística de temas diversos, ¿sí? Tú puedes encontrar el tema que quieras ahí. Algunos canales bastante buenos son I Love
Statistics, también hay otro, statistics, facts, varios, ¿no? A ver, vamos a poner. Es un tema actual, a ver. Mm, Ya, ahora sí, van a ver mi pantalla. Están viendo mi pantalla completa, ¿no? Sí. Ok, a ver, veamos un tema bastante actual. Dice, las series más populares en streaming del 2020. No sé si ustedes están en esta onda. Yo, la verdad, todavía no. Quisiera estar. Recientemente he perdido, bueno, ha tenido desperfecto mi televisión, así que con la cuarentena y demás, no sé dónde llevar, etcétera. Me he quedado un cachito con las ganas de conectarme, ¿no? A los servicios, sobre todo que han estado disponibles ya a partir de este año, ¿no? Desde el año pasado, los nuevos, ¿no? Los novedosos, como sobre todo este Disney Plus, ¿no? Donde tienes mucho contenido, demasiado, ¿no? O sea, veamos estas estadísticas. Estas son fuentes existentes, ¿no? No sé qué series ustedes estarán viendo y demás. Dice, aparecía o se aparecía ahí un título bastante antiguo que es Star Trek, ¿no? Sobre todo con la última serie de Picard, ¿no? El último capitán del Enterprise en la serie The Next Generation, ¿no? Hay algunas series que han tenido premios en Globos de Oro recientes como The Crown, ¿no? Sobre todo que relatan, ¿no? Las vivencias de la familia real británica. Va a aparecer por ahí, pues, ¿no? La segunda temporada de Mandalorian, la segunda temporada de The Voice, ¿no? Cosas bastante exitosas. Lo mismo que The Queen's Gambit, ¿no? Otra serie igual, ¿no? De la familia real británica. Hay, pues, ¿no? Tercera temporada de Cobra Kai, sobre todo ha golpeado en Netflix, ¿no? El pasado fin de año. Bueno, y nos quedamos con esto, pues, ¿no? De Mandalorian fue la serie más vista, pues, ¿no? Sobre todo a finales del año pasado, ¿no? Del año pasado y demás. Entonces, estas son fuentes existentes, ¿no? Que se manejan sobre todo, ahorita vamos a ver la fuente en específico de los datos, ¿sí? De Mandalorian, ¿no? La verdad, no soy muy fanático de Star Trek, digo, de Star Wars, soy más fanático de Star Trek. Pero bueno, le he seguido el hilo nomás, ¿no? He visto 6 episodios iniciales y demás. Y claro, hay que ver, pues, ¿no? Algunos de los productos que son buenos nomás, creo. The Voice, ¿no? Es segunda temporada, he visto creo la primera nomás, estaba muy buena. Cobra Kai, por ejemplo, también dicen que es buena, no he visto ninguna temporada, pero me quedo con las películas que sí he visto en su momento y sobre las cuales yo veo que hay algunos vacíos, ¿no? De historia en Cobra Kai. Ya, no estoy diciendo mis gustos mucho, sino entonces a ver un voluntario para ganarse unos 20 puntitos y refrescar esto, ¿no? ¿Cuál es la variable de interés? Los elementos, las observaciones, escala utilizada. Ya sabemos que la fuente de los datos son datos existentes, ¿no? A ver, un voluntario, antes de que obviamente escoja alguno de ustedes. A ver, vamos a minimizar este, vamos a ver cuál es la fuente. Seguramente tiene la fuente aquí. The top most popular TV series through a Tracy 2020 year, dice, ¿no? A ver, veremos dónde está la fuente. Ahí está. Dice, ¿no? Data source, es decir, fuente de los datos, dice, ¿no? Prime TV viewership, ¿no? Streaming service reports, y sobre todo esto, ¿no? Fíjense, el análisis de
una empresa muy importante de calificación de ratings y demás, como es IMDb, ¿no? Que sobre todo siempre es monitorea no solo productos de cine, sino sobre la televisión, ¿no? Y algo que ha aparecido ya hace algún tiempito y es ya la, vamos a decir, ¿no? La tendencia actual. El streaming, pues, ¿no? El streaming. Ya, bueno, no hay voluntarios, entonces lo escojo. A ver, alguien que no lo escuchó hasta ahorita. Wendy Rioja, ¿me puedes ayudar con esto? ¿Cuál es el este? Primero, ¿no? El elemento, los elementos, la variable de interés, la observación, escala utilizada y obviamente la característica temporal de los datos, que ya se ha ido uno. Espero que no haya sido Wendy. Wendy, ¿no me escuchas? Ojo, estoy llamando a Wendy, no está Wendy. Ya todo esto se está registrando y yo pongo pues obviamente en el chat respectivo de la clase quién me contestó, ¿no? Y quién no estaba, ¿no? No están aquí aduciendo problemas de conexión, de micrófono y demás, entonces yo tengo que registrar esto, pues o están en la clase o no están, sí, no, está registrada, ¿no? A ver, alguien más. Voy a aprovechar que gentilmente siempre casi nos habilita la camarita. Cristian, habilitame tu micrófono, porfa. ¿Cómo está, licenciado? ¿Cómo estás? Buen día, Cristian. A ver, ¿te animas a describirnos lo que te estamos mostrando? No la tengo clara, pero Dale, a ver, obviamente te colaboramos. El elemento, obviamente, como dice aquí en la fuente de los datos, le han hecho la preguntita sobre todo a los usuarios, ¿sí? A nivel global de las plataformas de stream. Ese es el elemento. La variable de interés generalmente siempre va asociada al título. ¿Cuál dirías tú que es? la variable de interés. Sí, sí, claro. mm, el número de visualizaciones de las series. Sí, obviamente, ¿no? El número de usuarios que están viendo las series y demás, ¿no ve? Ya. Lo mismo sería más o menos la observación asociada, ¿no? ¿Cuál es la serie de streaming más popular para ti este 2000, o más popular es este 2020, ¿no? Ya han ido registrando sus, ya. ¿Qué escala ves aquí? Aquí estás viendo Mm, nombres de series, entonces aquí tú tienes categorías, etiquetas. Pues, ¿qué escala estarías utilizando? Se supone que ya pueden nominal. apoyarse con su material, ¿no? Que ya hemos colgado en el Moodle y demás, ¿no? Las diapositivas, sobre todo. ¿Qué escala sería, Cristian? Puede ser la nominal. Ya, es nominal, pero sobre todo, ¿qué estás viendo aquí? Si es un top 10, creo. Estás viendo de la más vista a la menos vista, ¿no ve? Sí. Entonces aquí el orden o la clasificación es importante. Entonces, es nominal, pero en un siguiente pasito, ¿qué tendríamos que decir? Mm, La siguiente escala de nominal es la ordinal. ordinal, sí, porque el orden o la clasificación es importante. Aquí estás viendo la más vista a la menos vista el 2020, pero es un top 10 importante, pues, ¿no? Ya, perfecto. Aquí estás viendo, ¿no? Y aquí la última posición en el tiempo dice diciembre 2020. Si tú ves, obviamente, el registro de las series más vistas desde enero del 2020, fíjate, son diversos momentos en el tiempo, ¿no ve? Enero, febrero, marzo, abril, mayo, ¿no? Junio, julio. ¿Qué tipo de carácter temporal tienen estos datos? ¿Es corte transversal o serie de tiempo? Serie en el tiempo.
Serie de tiempo, perfecto, ¿no? Porque los datos los han registrado en diversos momentos en el 2020, ¿no ve? Cada mes. Perfecto, está bien. Entonces, como ves, fuente de datos, una característica más que hemos aprendido es existente, ¿no ve? Aquí el que ha hecho este video a partir de los datos registrados nos dice cuál es su fuente. Es una fuente existente, me dice, ¿no? Y sobre todo aquí recalcado dice, es el análisis de IMDb, ¿no ve? Streaming Service, dice, ¿no? Audiencia, dice, ¿no? De programas de series de televisión. Y sobre todo, fíjate, una característica es prime time, ¿no? ¿Tú eres más o menos aficionado a estas series? Mm, No, puede ser que sí, puede la- ser que no. No es malo ni es bueno. Si lo eres, nada el de más. Boys es lo único que he visto. ¿Ves alguna serie en plataforma streaming? The Voice, Ah, ya, y has también he visto visto The Voice. Ya, ¿y qué es el prime time? A ver si tú más o menos tienes conocimiento. ¿Perdón? ¿Qué significa el prime time que le ponen ahí? Ah, no, Ya, el prime time desconozco. es así como el horario estelar para una serie, ¿no ve? Claro, en plataforma tú puedes obviamente ver el dato que quieras, ¿no ve? Pero si tú quieres ver en directo, en vivo, ¿no? O sea, inmediatamente se ha publicado, ¿no ve? El nuevo episodio de tu serie, se supone que tiene una franja estelar, ¿no? Entonces estos prime time del TV son pues algo así como las estelares, pues, ¿no? Porque N series hay ahora en streaming, ¿no? Cientos de series y demás, ¿no? Entonces, ya tú has visto, dice la segunda, ¿no? The Voice y demás. Y obviamente, fíjate, es un segundo lugar a nivel global porque tiene más, ¿no? De 2 millones, ¿no? 2 millones, ¿sí? De suscriptores que han visto esta serie y demás, ¿no? A nivel global. Seguramente son más, ¿no? Bien. Obviamente, seguramente son mercados simplemente registrados. ¿No? Tal vez ni Latinoamérica esté vigente aquí. ¿O por qué? Porque generalmente en Latinoamérica no todos tienen el servicio o lo han visto por internet, ¿no? Ok, correcto. Entonces, bien, esa es una fuente existente de los datos. Como ves. Gracias, Cristian. Ya tienes tus puntos. Ok. Ya bien. Entonces, fíjense, eso estamos haciendo este ejercicio y es fundamental. Porque vamos a ver información estadística en la cual ya tú te tienes que familiarizar a golpe de vista con el elemento, la variable. Sobre todo, ¿por qué? Porque vas a establecer luego qué puedes o qué método estadístico puedes utilizar de acuerdo a los datos que estás viendo, pues, ¿no? Ya sea en bruto, como decimos, cuando no están procesados o cuando ya nos presentan alguna información a través de un gráfico, una tabla. Me equivoco en tu apellido, perdón. Póster, ¿no? Costo. Estoy acordando de un cantante, ¿no? Hay un cantante, Cristian Castro. Bueno, hay. Gallito Feliz creo que era, ¿no? Bueno, ya. Gracias, Cristian, ¿no? Entonces, fíjense, son fuentes existentes. Ahora, cuando los estudios estadísticos son clasificados en experimentales y observacionales, es porque estamos hablando de algo que recogemos inmediatamente, ¿no? O en el momento dado. El estudio experimental, entonces, es un estudio estadístico donde primero se identifica la variable de interés y se toman una o más variables para controlar los datos, ¿no? Y cómo, sobre todo, influyen en la primera. Ahora, los estudios experimentales significan, por ejemplo, las encuestas que tú estás escuchando por ahí que hacen, ¿no? Para la preferencia electoral, ¿no? Alguien dice por ahí, ya hay un ganador en Cochabamba, hay que respetar el voto, pero fuera de eso, hay que, remitiéndonos al plano estadístico técnico, la encuesta no es igual a un resultado, ¿no ve? Entonces, decir que, por ejemplo, se respete el voto significaría, pues, tener un resultado ya registrado. Las encuestas, si bien son obviamente un vistazo a lo que podría ser, dependiendo de la calidad de la misma, que como ustedes han visto está cuestionada, podría arrojar resultados muy cercanos o muy diferentes a lo que realmente puedes tú tener. ¿Sí? Sobre todo se admite esto en esta última temporada. ¿Por qué? Porque para la elección última que ha habido, donde ha salido obviamente el presidente Luis Arce Catacora, él no tenía la preferencia que las encuestadoras nos decían, ¿no ve? ¿Sí? Incluso las encuestadoras nos hablaban de una segunda vuelta ya segura y demás.
Y al final de los resultados de la elección, pues no ha habido ni necesidad de segunda vuelta y ha habido pues un triunfo de más allá del 50% para el otro candidato, ¿no? Fíjense, se supone que nos decían que no iba a haber ganador en la primera vuelta para presidente y eso significaba que nadie iba a alcanzar el 40%. Y al final el resultado del ganador ha sido 55.3. Entonces, imagínate, ahí hay un error enorme. Entonces, si bien los resultados que han obtenido los estudios, en este caso experimentales, no han sido satisfactorios, bueno, ¿no? Por eso más o menos se tiene alguna, vamos a decir, discusión al respecto. Con los estudios experimentales radican en que tú vas controlando el resultado del experimento, ¿sí? Tú vas controlando el resultado del experimento. ¿Y en qué me vas? Es como cuando te preguntan, a ver, yo te pregunto, por ejemplo, a ti, ¿no? Digamos, Cristian, ¿ves The Voice? Entonces yo asumo que tú ves series de superhéroes o te gusta más o menos eso. Entonces te digo, entre DC y Marvel, ¿qué serie verías, digamos, ¿no? Ninguna tú me dices, yo te digo, pero ¿cuál te gusta más, pues? O sea, si pudieses ver, o sea, si tú ya no ves ninguna, yo tendría que registrar ninguna, ¿no ve? Pero de algún modo quiero que registrar, pues, ¿no? La que a mí me interesa, por decirte DC, ¿no ve? Entonces digo, pero alguna vez me has mencionado que ves DC, ¿no? Claro, pero no es todo, ¿no? No es siempre, ¿no? Entonces yo más o menos estoy conduciendo las variables un poco para, obviamente, el interés de la información que yo quiero obtener, ¿sí? Muchas veces, por ejemplo, eso se refleja en las encuestas, ¿no? De población y vivienda que hacen los gobiernos hacia su población, ¿sí? Te dicen, ¿usted trabaja? No, le dicen, ¿no? Entonces, pero el encuestador tiene más respuestas en detalle que podría obtener. Los estudios experimentales, fíjense, van controlando la variable y las respuestas que tú puedes obtener. Pero te va preguntando, ¿pero qué haces? ¿A qué te dedicas? ¿No? Si no, yo aquí ayudo en mi casa nomás. Sí, mi papá tiene un taller y yo a veces le ayudo. Entonces, entonces no eres desempleado, te dice, ¿no? Si le ayudas a tu papá, así, aquí hay una opción, entonces, negocio familiar. Tú considerabas que no tenías trabajo, que solo ayudabas en tu casa a tu papá, pero al hacerte más preguntas, yo quiero registrar la respuesta en, fíjense, ¿sí? Negocio familiar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a veces ayudas, ¿no? 2, 3 veces a la semana ayudo cuando tengo tiempo de mis clases, etcétera, ¿no? Pero fíjate, eso es importante, ¿por qué? Porque quizá los encuestadores de población y vivienda quieren registrar una tasa de desempleo menor a la que podría existir, ¿no ve? Menor a la que podría existir. Entonces, esos son los estudios experimentales. Tú vas conduciendo las posibles respuestas de la variable. A ver, tenemos internet, entonces vamos a eh, poner lo que decíamos, ¿no? A ver, van a ver, ahí he visto en la web la denuncia a la encuestadora esta, si es Mori. Se llama estudio experimental donde tú vas manipulando, ¿sí? Las variables para obtener ciertas respuestas, ¿no? Fíjense, dice una denuncia a la encuestadora si es Mori cuando las últimas encuestas, sobre todo que has tenido, no se han registrado por la pandemia de forma presencial, sino que te han llamado, dice, ¿no ve? Entonces vamos a ver cómo te llaman, dice. Ya están realizando la denuncia a críticos. Vamos a ver el audio. Y yo quería decirle la razón, digamos, usted por cuál candidato votaría. ¿Usted sí le gustaría que podría votar o nunca votaría? Y yo quería decirle, ¿verdad? Un sueldo, digamos. El sistema electoral, ver este material y de una vez sancionar a esta encuestadora que está haciendo mucho daño a la democracia boliviana. Vamos a escuchar este audio que hoy está circulando en las redes sociales. Ninguno de los dos. ¿Y entre José Alejandro Obvio, Alejandro Unzueta. Si tú dices que le quiere traer el carril y José Alejandro Unzueta, Alejandro Unzueta, digamos. Y bueno, así las elecciones para elegir al alcalde del municipio de Trinidad fuera del próximo domingo, el siguiente listado de candidatos está Miguel Ángel Rivero de Ahora, Johnny Tere Bajara de Esto TV, Claudia Leslie Aguilar de Nacer, Noelia Rea Suárez de CPMB, Esliente Rivera Cabrera de UNEVN, Jimmy Sebane Gutiérrez del MAS, Mauricio Villeteras Arias de Cambiemos. ¿Usted por cuál candidato votaría? Cristian Cámara. ¿Por
¿Quién me dijo, perdón? Cristian Cámara. Él no se encuentra en el listado de candidatos, solamente los que le nombré para alcalde. ¿Por qué? No sabría decirle la razón, solamente los candidatos que le nombré serían. ¿Quién hace la encuesta? Le hablo de parte de la empresa CIESMOD y como le dije al principio, somos una empresa que se encarga del estudio de opinión pública a nivel nacional. Pero quisiera saber por qué si él está habilitado. No sabría decirle, tal vez, bueno, la base de datos no ha sido actualizada y solamente tengo esos candidatos. No votaría por ninguno. Entonces, bajo circunstancias de trabajo muy particulares como las de un candidato, ¿usted podría llegar a votar o nunca votaría por Mauricio Guinderas Arias de Cambiemos? Solo por Cristian Cámara, porque él está habilitado y por él votaría y él va a ser mi voto, digamos, ¿no? Bien, entonces, como pueden ver ustedes, ¿cómo puedes conducir un estudio experimental si te fuerzan básicamente a dar una respuesta, ¿no? Entonces, o sea, tú vas a confiar en los resultados que estos te presentan, es un poquito raro, ¿no? Han visto, no te dan la opción completa de candidatos, aun cuando tú podrías tener la preferencia por el que menos va a ganar, ¿no ve? Pero eso sí sería un estudio estadístico consciente porque podrías mostrar, pues, ¿no? La forma en que cual realmente podrían optar las personas. Pero cuando te fuerzan a una respuesta, solo te dan tal. De ahí se explican, pues, ¿no? Los porcentajes tan elevados que podría tener uno u otro candidato cuando en realidad no son, ¿no? Entonces, eso es un estudio experimental. Vas controlando la variable de interés a medida que vas recabando los datos, ¿no? Una forma a veces muy inteligente de obtener resultados a tu gusto. Por eso muchas veces se cuestionan de parte incluso de gobiernos nacionales los resultados de encuestas, ¿no? Donde dice, por ejemplo, hay 60% de empleados, ¿no? Es decir, de personas que tienen trabajo y solo 40 que no tienen trabajo, desempleados. Pero tú dices, pero no, la realidad es mayor. Pero no, pues eso dice la encuesta, dice, ¿no? Una forma tal vez de obtener un resultado a su conveniencia. Lo cual, obviamente, fíjense, es un poquito diferente a los estudios observacionales. En un estudio observacional nunca se trata de controlar la variable de interés. ¿Qué quiere decir esto? Es una encuesta cuando el hecho o el experimento estadístico ya ha sucedido. ¿Qué quiere decir esto? Tú vas después de la votación y ¿qué haces? Haces el registro del conteo rápido, ¿no? Viendo las pizarritas, ¿no? De los centros de votación donde has tenido y registras las respuestas tal cual la población lo dijo. En ese caso, el estudio es observacional, ¿sí? Es observacional. Tú solo estás registrando la respuesta que podría obtener la persona. No tratas de manipular. Si a ti realmente te quisieran conocer tu preferencia por el candidato, un estudio observacional solamente te diría, elige a uno de los candidatos habilitados. No te diría solamente, elige a 4 de estos que te estoy nombrando, ¿no? Entonces, el uso de los datos y sobre todo el tipo de estudio estadístico muchas veces que tú realices es vital sobre todo para identificar ¿sí? La información que vas a obtener de cara a que ya sabes a la toma de decisiones. El tiempo y el costo, sobre todo para obtener los datos en uno u otro caso, también permiten pues muchas veces decidir si vas a hacer un estudio experimental o un observacional. El experimental, como ven, les requiere más tiempo y es más costoso, ¿no? O sea, imagínate que te llamen a ti, llamen a 1 millón de personas y te pregunten y demás, requiere tiempo y costo, ¿no? Pero la forma en la cual hacen deberías reunir también ciertos requisitos que validen, pues, ¿no? El estudio estadístico como tal. Los estudios observacionales, como ven, son simplemente registrados ya de forma sencilla o fácil, muchas veces sin preguntar a la persona muchas veces sobre lo que está requiriendo. Ejemplo, tú vas a un supermercado, ¿no? Sabes que como abastecedor de los almacenes, digamos, estás queriendo sondear de cuántos pañales, por ejemplo, de marca se utilizan, de los que pones en tu supermercado. Entonces has puesto 20 de una marca, 20 de la marca 2, 20 de la marca 3 y al final de la semana, ¿qué haces? Vas a ver pues vitrinas, ¿no? O estantes, ¿no? Y ves ahí los números que se han vendido, ¿no? 10 de uno, 15 del otro, solo 5 de la marca 3. Entonces, ¿qué estás registrando? Estudios observacionales. ¿Ok? ¿Cómo un estudio observacional se vuelve experimental? Cuando de alguna forma tratas de controlar la variable de interés. Si la variable de interés es estudio del consumo de ciertas marcas de pañales, ¿qué haces tú?
Yo quiero que se venda más, qué sé yo, la marca, no sé, Huggies. Entonces, a ver, impulsadoras. Justo coloco ahí en mi supermercado impulsadoras que están ahí regalando baberitos Huggies, ¿no? Que están regalando pañales extra, toallitas, ¿no ve? Entonces, ¿qué estoy induciendo? Que el cliente compre Huggies. Eso es estudio experimental. Ahora, como ven, en las fuentes de datos y el procedimiento para obtenerlos puede muchas veces registrarse errores en la adquisición de datos. Hay siempre la posibilidad. Por eso que los estudios estadísticos tienen lo que se llaman error, ¿sí? Error estadístico, error muestral. Pero que como ven, es mucho mayor del señalado cuando evidentemente no se siguen los procedimientos tal cual. Los errores generalmente se producen en la adquisición de los datos, porque con los procedimientos estadísticos que aplicas a continuación, muchas veces puedes disfrazar de veracidad los datos que has obtenido, ¿no? Entonces, el cuidado, sobre todo, como ven, específico está en esto. Los analistas de datos con experiencia, dice, tienen gran cuidado en recabar y registrar los datos. ¿Ustedes creen que una encuesta como las que les he hecho escuchar de ejemplo, ¿no? Donde solo te direccionan tu registro, puede ser obviamente una encuesta con cuidado, con certeza estadística para recolectar los mismos? Creo que no, ¿no? La consistencia del procedimiento, claro, nadie la va a discutir, pero el error ha estado en la adquisición, sobre todo, y en la recolección de los datos como tal. A ver, si observamos, por ejemplo, resultados de encuestadoras, ahorita vamos a ver, van a observar ustedes que siempre se realizan lo que se llaman fichas técnicas. A ver, vamos a ver. Este es de 3 días atrás, dice, ¿no? Resultados. Hola, ¿qué tal están todos? Pues bueno, el día de ayer Votación, dice, tercera encuesta la red para Santa Cruz, ¿no? la encuesta para las vamos a revisar los resultados para el departamento de Santa Cruz. Recuerdo que A ver, veremos si hay datos de la ficha técnica. la fortaleza vayamos a revisar entonces los resultados para la gobernación de Santa Cruz. Aquí no tenemos ficha técnica. Esos son los resultados mostrados. A ver. Encuesta nacional.